Boruto, qué asco. Bueno, chicos, vamos a continuar. Ujú. Ok, vamos a volver a compartir. ¿Lo pueden ver, chicos? La pantalla compartida. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver? Sí, profe, ahí se ve. Ok. Entonces, iríamos con la parte, el espacio psicológico. En el espacio psicológico, este espacio se refiere al mundo interior de los personajes. Se estudia todo lo relacionado a conflictos internos, emociones, sentimientos, dudas, triunfos, fracasos, temores, obsesiones, esperanzas, anhelos, propósitos. Se puede afirmar que este espacio se encuentra en todos los textos literarios, ya que son demasiados los escritores que se valen de la psicología de los personajes en sus textos. Entonces vean que este espacio es muy dado en la mayoría de textos, ¿verdad? Solamente que a ustedes les van a extraer quizás de alguna obra, em, uno que se refiera exactamente a político o alguno que se refiera exactamente a espacio físico, por ejemplo, pero en la mayoría de obras va a ahondar el espacio psicológico. ¿Por qué? Porque en los personajes se vale mucho, ¿verdad? De que si está sufriendo, de que si se enamoró, de que si sufrió un desamor, ¿verdad? De la ira, del rencor, de todo este tipo de sentimientos, ¿verdad? Que que dan vida y dan como esa gana de seguir leyendo, ¿verdad? En el lector, ¿verdad? Que propicia esa emoción en el mismo lector, ¿verdad? Entonces, es muy dado este espacio psicológico prácticamente, como lo decía el texto, en la mayoría de obras. Dice el ejemplo, el sábado, la impaciencia lo despertó, la impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Ya no tenía que tramar y que imaginar dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Vamos a ver, acá, ¿de qué sentimiento nos está hablando? ¿O de qué emociones más bien? Psicológicas, profe. Ajá, psicológicas,
pero ¿qué tipo de emociones psicológicas? Vamos a ver, cuando yo voy a hacer algo, ¿verdad? Entonces me impaciento, ¿verdad? Pierdo la paciencia, me pongo inquieta, me da ansiedad, ¿verdad? Por algo que voy a hacer, no sé, algo nuevo, voy a empezar un trabajo nuevo, por ejemplo. Ahí yo estoy experimentando el espacio psicológico. ¿Por qué? A todo el ser humano, cuando va a experimentar eh, eh, algo nuevo, ¿verdad? Podemos citar un nuevo empleo, ¿verdad? Que uno dice, ¿cómo miran a recibir? Tengo que empezar otra vez a hacer ambiente. Dependiendo del trabajo, si lo voy a poder laborar con eficacia, ¿verdad? Como me lo están pidiendo. A uno le preocupa mucho su entorno, ¿verdad? De sus compañeros, si voy a caer bien. Entonces, todo eso son emociones. Entonces, ahí podríamos decir que la persona se inquieta, la persona le da ansiedad, la persona se pone un poco impaciente, ¿verdad? Por esa nueva sensación que va o esa nueva experiencia, ¿verdad? Entonces, ahí estamos experimentando el espacio psicológico, ¿verdad? Vean que acá dice, el sábado la impaciencia la despertó. Ahí hay una emoción. La impaciencia, no la inquietud, ¿verdad? Hace hincapié en esa parte. Y el singular alivio de estar en aquel día por fin. Cuando uno espera con ansiedad algo, ¿verdad? Algo, entonces llegó el día, entonces siempre, ¿verdad? Uno le da como esa emoción. Eh, ok, ok, entonces, cuando se habla de todos estos elementos, ¿verdad? De emociones y demás, estamos hablando de espacio psicológico. Vamos a ver el laboral. El laboral referente al trabajo, cualquiera que sea, y las condiciones en las que los trabajadores se desenvuelven, si son apropiadas o no lo son, ¿verdad? Entonces, es como un poco más sencillo de distinguir o de identificar, ¿verdad? Si me están hablando de las condiciones laborales, de pagos, de no pagos, de horarios, de cómo se hace el trabajo, etcétera. Y vean el ejemplo. Cuando regresó al mediodía a la fonda para pasar en limpio los pedidos, están sentados muy tranquilos despachando el desayuno. Pero si yo con el jefe que me ha tocado pretendiese hacer igual que ellos, sería despedido enseguida o en breve, ¿verdad? Entonces vean que de qué está hablando del trabajo. Estás comparando a aquellas personas que estaban como relajadas y él decía, si yo lo hiciera en mi trabajo, ¿qué le iba a pasar? ¿Verdad? Porque tal vez el jefe de él pues no era tan generoso como lo que él estaba observando, ¿verdad? Entonces ahí estaba hablando o estábamos en un espacio laboral, ¿verdad? Porque él estaba, inclusive, estaba haciendo como la comparación. Vamos a ver la parte social, el espacio social. ¿Qué se refiere espacio social? Todos aspectos relacionados de la sociedad, con bailes, fiestas, cumpleaños, reuniones, bodas. Si hay distinción, perdón, entre clases altas, bajas, elementos o personas determinadas en ciertos contextos, ¿verdad? Entonces, todo lo que se refiere a eventos, a fiestas, inclusive diferencias entre clases sociales, es el espacio social. Dice, el Pipa me lo contó todo. Yo al principio no le entendí porque no sabía lo que era un amante y él me dijo que era una vieja que los viejos tienen, tienen cuando ya están aburridos de sus esposas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el ejemplo de la parte social, ¿verdad? De toda la problemática que se ve en esta parte, ¿verdad? Este, de, de, ¿verdad? Cuando hay
estos acontecimientos en las personas. Y dice, por último, el espacio económico. Es el que habla de las finanzas de los personajes. Son pocos y cuantiosos, ¿verdad? Todo lo que se refiere a dinero, ¿verdad? Lo que entra, lo que sale, fortunas, herencias, bancarrotas, todo eso. Dice, desde el primer día, el padre informó a la familia de la situación real de la economía familiar y las posibilidades que les disparaba el porvenir. Con alguna frecuencia se levantaba de la mesa para buscar en su pequeña caja fuerte, sustraída de la quiebra, 5 días antes, algún papel o libreta de anotaciones. Entonces vean que lo económico es evidente que habla de todo lo que es dinero, si hay, si no hay, bancarrota, fortunas, dinero que llega, etcétera, ¿verdad? Entonces, chicos, eh, ¿dudas? Hasta el momento todo claro, profe. Va todo clarito, ok. Si ustedes sienten, ¿verdad? Que voy muy rápido o no les está quedando claro, entonces ustedes solamente me dicen, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos, como ustedes saben y les he mencionado, es cuestión como de analizar los textos para ir y muy importante, ¿verdad? Lo que nos decía doña Laura hace un momento, leer bien la pregunta para saber qué es lo que tenemos que buscar o identificar dentro de las opciones, ¿verdad? Sí, es Entonces, muy de analizar mucho, profe, la verdad. muy de analizar En mucho. sí, Y comprensión vienen de todas las lectura. respuestas al mismo texto, sí, pero, perdón, muy de analizar mucho, sí, mucha comprensión de lectura. La Sacar el comprensión. tiempito para no fallar, pero no atalantarse tampoco, porque el tiempo tampoco hay que saber, ¿verdad? Cómo jugar con él. Exacto. Ustedes saben que cuando uno a veces está un poco, como usted dice, atarantado, pero ofuscado, presionado, ¿verdad? Que el tiempo, la redacción, la segunda parte, bueno, la siguiente parte del examen, ¿verdad? Que ya son oraciones, que el verbo, que es mucha cosa, mucha materia, por eso yo les insisto mucho en que ustedes vayan practicando la redacción desde ahorita, ¿verdad? Yo siempre les he dicho a los grupos cuando me ha tocado, ya sea noveno o bachillerato, en la parte de redacción, que cuando ya se va acercando el examen, ya ustedes tengan trabajada la parte de redacción, que ya sea como de repasitos nada más y que ustedes se dediquen ya a la selección única, ¿verdad? Porque sí es mucha materia en bachillerato, ¿verdad? Y como decía el compañero, es mucha de comprensión de lectura y en el momento uno se puede ofuscar y tal vez está plasmada completamente la respuesta en el mismo texto y simplemente no leímos bien y nos equivocamos, ¿verdad? Y eso humanamente pasa, a todos nos ha pasado y, y, y puede pasar, ¿verdad? Pero sí es importante trabajarlo y tratar de que no nos pase, o sea, que nos pasen una pregunta, pero no en todas, ¿verdad? Este, relajarnos, ir y vivir bien con bastante seguridad, ¿verdad? De lo que estoy haciendo y de la materia, ¿verdad? Que ya conozco, que ya he estudiado y que voy a salir bien, ¿verdad? Porque es muy importante la parte positiva de cada persona. Bueno, chicos, voy a cerrar este documento, ¿verdad? Y voy a abrir el siguiente que yo mandé, creo que fue ayer, ¿verdad? Con algunos conceptos que son importantes que ustedes los tengan. Vamos a ver. Son conceptos importantes, ¿verdad? Porque ya ustedes van a ver que se los van a preguntar. Y es, como decía el compañero, es mucha de comprensión de lectura, pero sí es importante saber quién es el yo lírico, o el tú lírico, o el código apreciativo, ¿verdad? Entonces dice que el código apreciativo es la posición del yo lírico o valoración que hace del contenido de los poemas. Entonces, el código apreciativo se da mucho en la parte de poesía, ¿verdad?
cuando ya nos llegan a preguntar figuras literarias y todo este tema, ¿verdad? Entonces, cuando a mí me pregunten el código apreciativo, yo tengo que saber qué es la posición del yo lírico o valoración que hace el contenido de los poemas. O sea, es muy importante saber que es como yo estoy percibiendo ese texto. Ahora, ¿quién es el yo lírico? Es quien expresa los sentimientos. Entonces yo tengo que interpretar a quien está expresando los sentimientos. Recordemos que en la parte de poesía hay muchos sentimientos, ¿verdad? Emociones y sentimientos de amor, de desamor, a la vida, a la pareja, a muchas cosas, ¿verdad? Entonces dice que el yo lírico es quien expresa los sentimientos, es el elemento literario creado por el autor, no debe confundirse con el autor, ¿verdad? Con el mismo autor, sino es ese elemento creado por el autor, no es el mismo, ¿verdad? El yo lírico es quien está pasando todos esos sentimientos, ¿verdad? Pero no es el autor, sino es ese personaje que el autor creó, ¿verdad? Entonces, el yo lírico, si a mí me preguntan algo referente al yo lírico, yo tengo que saber que es ese elemento que el autor inventó, ¿verdad? Ok. El tú lírico es a quién va dirigido ese mensaje, ¿verdad? Si, por ejemplo, en la poesía está hablando del amor, el yo lírico está hablando del amor, ¿a quién se está dirigiendo ese yo lírico? Entonces, ese es el tú lírico, ¿verdad? El código apreciativo. En ensayo es la valoración o posición del hablante básico con respecto del tema que expone. Se aplican las funciones expresivas, se ocupa de representar los sentimientos y apreciaciones de personajes del yo discursivo. Por lo tanto, el mensaje se centra en él y se utiliza en primera persona. Ideológica. Se manifiesta en el texto como un afán que tiene el escritor de persuadir con respecto a su manera de ver las cosas. Es decir, se busca convencer al lector de un determinado punto de vista. Ok. Me dice Anderson que se me está cortando mucho. Yo no sé si los demás perciben lo mismo. Profe, vieras que a mí me pasó así, qué pena con usted, pero todo esto que usted acaba de leer y explicar, no No agarré se nada yo, captó. Ok. ¿Y los nada. demás también? A los demás Sí, también. profe, yo honestamente yo no entendí muy bien tampoco, siéndole muy honesta. Ok. Ajá. Pero solamente en esta parte fue. Sí, Ok, entonces sí, posiblemente es mi internet. Ok, Sí, profe, a mí fue en esta parte, fue que se me cortó totalmente, vieras casi se me sí, ajá. entrecortaba y la verdad no le escuché nada de la explicación. Es que a veces, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad? La parte del internet, puede ser que en algún momento se baje un poquito, ¿verdad? Y entonces pase eso, pero yo con mucho gusto lo voy a repetir. Entonces, chicos, si tienen el documento en pantalla, ¿verdad? ¿Sí lo tienen en pantalla? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, son conceptos en los cuales es importante que ustedes tengan y que ustedes sepan a qué se refiere, porque en el examen hay partecitas en que ustedes les van a preguntar, bueno, de acuerdo al yo lírico, el texto anterior se refiere a, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a saber ustedes responder si ustedes no saben quién es el yo lírico o el tú lírico o el código apreciativo? Entonces, por eso, ¿verdad? Aquí tienen los conceptos. Ahí ustedes me dicen si todavía les está pasando lo mismo o si pueden escucharme mejor. Yo la escucho bien, profe, así. Ahora sí. Ujú. Sí, es como a ratos como que se baja un poquito, ¿verdad? Entonces dice, yo lírico, perdón, primero está código apreciativo.
es la posición del yo lírico o valoración que hace del contenido de los poemas. Entonces, el código apreciativo es la posición del yo lírico. ¿Quién es el yo lírico? El yo lírico es el elemento que creó el autor en aquella obra. Y recordemos que este tipo de conceptos se da mucho en lo que es poesía, ¿verdad? Entonces, recordemos que la poesía va muy relacionado con lo que son sentimientos, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando a mí me pregunten en el examen que de acuerdo al código apreciativo, entonces yo tengo que recordar que el código apreciativo es la posición del yo lírico o valoración que hace del contenido de ese poema, ¿verdad? Ok. El yo lírico es quien expresa los sentimientos y es el elemento creado por el autor, no es el autor, ¿verdad? Porque yo puedo sentarme y yo puedo decir, voy a hacer un poema, ¿verdad? Entonces yo en mi mente, en mi imaginación y en mi creatividad, yo voy a crear un personaje. Ese personaje va a expresar sentimientos. Yo soy el autor, pero yo estoy creando un personaje. Ese personaje es el yo lírico. Ese personaje que yo creé. Yo soy el autor, ¿verdad? Esa es mi obra, ¿verdad? Pero yo creé ese personaje, el cual está expresando sentimientos. Ok. El tú lírico es a quién va dirigido ese poema. Ok. Si yo soy el yo lírico, yo le estoy hablando a la vida, le estoy hablando a la naturaleza, le estoy hablando a otra persona, ¿verdad? Entonces, esa otra persona en el cual yo le estoy hablando es el tú lírico. ¿Por qué? Porque esa es donde el yo lírico está dirigiendo sus sentimientos. Vamos a ver, el código apreciativo en ensayo es la valoración o posición del hablante básico con respecto al tema que expone. Profe, perdón, pero yo lírico y tú lírico, todavía estoy enredado en eso. Ok. Vamos. Profe, disculpe. Ujú. Y es que a mí me gustaría ver como algún ejemplo del examen Sí. o no sé, de una pregunta para saber ¿Cómo exactamente viene qué. planteado? Ujú. Exactamente. Aquí en el mismo grupo yo tengo un examen un examen que, vamos a ver, que yo les compartí. Entonces vamos a agarrar de ese examen porque estas son poquitas las preguntas, pero siempre vienen, siempre vienen. Entonces, vamos a ver, voy a buscarlo, también un chancecito para. Igual, el próximo jueves en la práctica yo voy a agarrar de cada uno de estos temas para que ya ustedes visualicen bien, ¿verdad? Y yo creo que es que este está muy borrosillo. Ok. Ahí yo agarré del mismo chat que ustedes tienen y lo que hice fue volvérselos a enviar. Ok. Ahí está, ahí lo tienen. Voy a hacer, bueno, voy a minimizar ese documento y vamos a ver. Acá. Para descargar este mismo que yo les acabo de enviar. Ok, vamos a ver. En este examen, lo pueden ver todos. Ya tengo en pantalla el examen. ¿Lo pueden ver, chicos? Sí, Yo profe. sí, profe. Ok, voy a buscar una pregunta que se refiere a este examen, como les decía, es de la convocatoria, la primer convocatoria fue como en marzo del 2021. O sea, no es tan viejito, no es tan viejito. El temario no ha cambiado, por lo tanto, nos sirve como referencia, ¿verdad? Vamos a ver.
Voy a buscar una pregunta que tenga que ver con este tema. Vean que todo este examen ya son temas que ya hemos visto y que perfectamente bien ya podemos ir practicando. Ok, vean acá un texto grande, es un texto grandecito en el punto número 11. ¿Lo pueden ver todos? ¿Sí lo pueden ver? Sí, profe. Ok. Nos vamos a la pregunta y dice, según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador muestra la, ¿verdad? Dejan un espacio del personaje, la comadre, ¿verdad? Ok. Entonces, recordemos cuál era el código apreciativo. ¿Qué nos decía el concepto del código apreciativo? Es la valoración que hace el contenido de los poemas. O sea, lo que Ajá. yo pienso o lo que yo entendí, ¿no? Es la posición del yo lírico. Recordemos que yo soy el autor. Les estoy poniendo un ejemplo. Y yo creo un personaje, que es el que va a hablar. Ese personaje que yo estoy creando o que está expresando los sentimientos es el yo lírico. Entonces, nos está diciendo, nos está preguntando por el código apreciativo, ¿verdad? Entonces, es la posición de ese yo lírico que el autor creó, ¿verdad? Entonces, ese yo lírico aquí está expresando una serie de sentimientos, ¿verdad? Se supone, vamos a leer el texto. Entonces, lo que me están preguntando es la posición del yo lírico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están preguntando por el código apreciativo, que sería ese, ¿verdad? Que es el código apreciativo, la posición del yo lírico. ¿Cuál es la posición del yo lírico dentro de este tema o de este texto? Y vamos a verlo. Para poder yo saberlo, yo tengo que leer y muy importante, tener buena comprensión de lectura. Dice, y aquí fue Miñor Pascual rogando y suplicando que le sacara el maleficio. Y mi comadre finge que se negaba, alegue y alegue que ella no hacía esas cosas, puesto que no vivía de oficio tan extraño y peligroso, que bueno era de verdad. Qué bueno era, ¿verdad? En otro tiempo había aprendido algunas sabidurías de esas, por pura fatalidad, y hasta se quiso enojar con señor Pascual, cuando éste se animó a hablarle de qué le pagaría con un buen rollo. Al cabo dijo que por la estimación que tenía y porque le volvía difícil no buscarle el bien a un amigo, le diese le diese tiempo para pensarlo. Quizás iría a la capital a consultar con su vieja amiga el caso de señor Pascual, para lo que le hizo contar uno por uno todos los detalles de su dolencia y le sonsacó así con cucharón grande buenas rebanadas de las intimidades de su vida. Con todo lo que en plata blanca averiguó mi comadre, olió en claro que aquel viudo todavía posposó lo que se había vuelto era un gran saco de nervios y nada serio tenía, como no fuera que estaba solitico y con la viudez se le había enfriado demasiado las cobijas. Ok, entonces tenemos que interpretar qué es lo que nos está diciendo ahí en el texto, ¿verdad? Vamos a ver la pregunta. Según el fragmento anterior, el código apreciativo del narrador muestra la picardía, nobleza, humildad o indiferencia del personaje
la comadre. ¿Qué creen ustedes? Con todo esto que nos está hablando acá en el texto, ¿qué es lo que nos está mostrando? Picardía, nobleza, humildad o indiferencia. De ahí, profe, así, la que yo decía no está, que era interesada, porque ella lo ayudó después de que él dijo que le iba a pagar bastante, ¿ah? Ajá, ajá. Pero no está esa, no está la interesada. ¿No? Entonces humildad no, porque ella no fue humilde. Ajá. Entonces no noble tampoco, porque no sé si es picardía o indiferencia. Estoy entre esas dos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Entonces, digamos, ya el último comentario. Entonces, estoy entre la A y la D. Ajá. Muy bien, ya descartaste dos y has hecho un buen análisis, ¿verdad? Y es es doña Laura, ¿verdad? Sí, señora. Ok, es que como no las veo, a veces las distingo por la voz. Es importante eso que acaba de hacer doña Laura, ¿verdad? Ella leyó el texto, bueno, lo acabamos de leer y empezó a descartar un poco, ¿verdad? Bueno, no puede ser esta por tal y tal cosa, no puede ser la otra, entonces ya quitó dos opciones y se quedó con dos. Vamos a ver los demás. ¿Qué piensan? Chicos, opinen porque estamos para aprender todos. Y lo que yo opine, tal vez sea para mí. La otra es que ustedes opinen para ponernos de acuerdo en la respuesta, porque en un examen es lo más rápido posible, pero y entendiendo lo que vamos a hacer. Ujú, ujú. Profe, yo es que estoy volviendo a leer Ajá, el eso es texto importante, porque es a la grande. primera la verdad no le agarré. Ajá, y además que el texto tiene un vocabulario como muy El coloquial. vocabulario como muy de pueblo. Exactamente, ajá. Entonces es cierto lo que acaba de decir Andrea, no siempre vamos a tener la comprensión de lectura a la primera, más cuando son textos tan extensos y se vale volverlos a releer, ¿verdad? Eso es importante. Porque vean que en este texto es mucha comprensión de lectura. Profe, yo estaba viendo, si uno se va por el vocabulario, ya se va por la humildad, pero si se va por el otro lado, ya iría a picardía, Ujú. Vos te porque ya hay como quedarías habla con, usted se del quedaría con vocabulario, picardía. como hablan que es como de pueblo, Ajá. entonces ya ahí diría yo que es humildad, pero no sé, también picardía, a esos dos. Es que no es exactamente humildad, ¿verdad? A lo que se refiere. Sí, no, entonces está, o picardía diría yo, entonces, Mente. Ajá. nada más, me iría yo por esa. Ujú. Otra cosa, profe, al final recuerde que después de todo, la comadre llega y le dice que desde que enviudó se le enfriaron las cobijas, Exacto. que tal vez lo que necesita es como de calentarse, eso es picardía, definitivamente. Exactamente. Es lo que le está refiriendo a ella, lo que dice, no, él no tiene nada, es lo que está desde que enviudó, está con nervios, está las cobijas frías, está, o sea, que necesita otra pareja, en otras palabras. Entonces yo digo que está en picardía. Exacto.
Yo diría, y para mí sería la opción A, como ustedes mismos acaban de analizar, eso es importante, ¿verdad? Que ustedes analicen y acá en la misma clase interactuemos, ¿verdad? No, a mí me parece tal cosa, a mí me parece la otra, ¿verdad? Porque así es como uno va aprendiendo, ¿verdad? Y sí, sería opción A, picardía, pero ustedes ven, ¿verdad? Que es la posición del código apreciativo, ¿verdad? Ese yo lírico, ¿verdad? ¿Cuál es la posición que tenía en este caso, ¿verdad? Ok, vamos a buscar, a ver si nos da chance para otra. Ok, aquí tenemos otra vez el código apreciativo, ¿verdad? Dice, lea el siguiente fragmento, ¿verdad? Y la pregunta nos dice, el código apreciativo del yo lírico, recuerden que el yo lírico es el elemento creado por el autor, ¿verdad? Es quien está expresando sus sentimientos, proyectado en el fragmento anterior, advierte sobre, ¿verdad? Entonces, es ese personaje que creó el autor, ¿qué es lo que nos está advirtiendo? Vamos a leerlo. Inocentemente sale de labios puros un no puro, sin mancha ni querencia. De herir va por el aire, pero el aire está lleno de esperanza en vuelo. Las encuentra y las traspasa por las alas tiernas. Su inmensa fuerza ciega sin querer y las deja sin vida y va a clavarse en ese techo azul que nos pintamos y abre una grieta allí. Entonces, veamos las opciones. La pérdida de valores por falta de fe, la complejidad de los vocablos del idioma moderno, los problemas diarios que acechan al mundo actual, el impacto que puede provocar las palabras en el ser humano. Y podemos volver a releer, como decía Andrea, otra vez el texto. A veces el texto es grande, nos vamos a la pregunta, pero vemos que las opciones nos confunden un poco, es válido, ¿verdad? Volver a leer el texto. Inocentemente sale de los labios puros un no puro, sin mancha ni creencia. De herir va por el aire, pero el aire está lleno. De esperanza en vuelo, las encuentra y las traspasa por las alas tiernas. Su inmensa fuerza ciega sin querer y las deja sin vida y va a clavarse en ese techo azul que nos pintamos y abre una gran grieta allí. ¿A qué se refiere todas esas palabras? Vean que inicialmente dice inocentemente sale de labios puros. ¿Qué nos sale de los labios? Y vean también las opciones. Palabras, ideas. Y la D, profe, creo. La D. Es que, profe, en este examen están marcadas ya las respuestas. Pero, están marcadas, pero no tenemos, no tenemos que dejarnos influenciar porque pueden estar malas, no sabemos, es más, ni siquiera sabemos quién lo hizo, ¿verdad? Yo creo que es la pérdida de valores por falta de fe. Puede Profe, ser es que esos textos son como muy, sí, como de leerlos y leerlos y leerlos. Exactamente, un poco son medio confusos. raros. Pero si ustedes ven, ustedes tienen que aprender a interpretar. Bueno, nos quedan unos minutitos. Nos queda un minuto, chicos, y faltan 10 minutos. No sé si se vuelven a conectar, como para terminar este texto. Profe, y mientras yo me conecto, mentiras, ¿verdad? Y se va a la clase y no me conecto. Sí. No sé los demás, ¿verdad? Pero sí, casi ya no tenemos tiempo. Pero vean, dice, inocente sale de labios puros. Un no puro